Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Crítico, acá por Radio Fénix. La 1330 del dial AM, el dial de la cantora, en un nuevo programa de Punto Crítico que ya está empezando a visorar el final de estas mini vacaciones entre interna y nacionales, y ya se pone de nuevo con todo a trabajar en las campañas y en los hechos nuevos. Y para que vean que esto no es grabado, esto va en vivo, estamos martes 18:30 acá en Radio Fénix con novedades que van a tener incidencia en lo político, como es el nuevo hallazgo de restos en el batallón 14, obviamente sin confirmarse la edad aún y sin ni siquiera encontrar la totalidad de los restos. Se está trabajando, pero es una noticia de último momento, de esta hora, de esta tarde, y queremos dejarla marcada en el programa porque es un hecho que políticamente marca, políticamente influye, porque es una realidad dolorosa que vivió nuestro país y que al día de hoy existen muchas posiciones en el espectro de los partidos políticos. Le doy la bienvenida a George, como siempre. Buenas tardes para todos y todas. Sí, nos encontramos con esta última noticia, ¿no? Que tiene horas, nada más. Lamentablemente se da un nuevo hallazgo cerca de donde se habían encontrado los restos de Amelia Sanjurjo. Hay que decir también de que prácticamente se encuentran los restos a unos 70-80 centímetros bajo tierra, en un lugar que ya había sido señalado anteriormente, donde se encontraron los restos, como decíamos, de Amelia. Hace muy poquito se le había podido identificar. Quiere decir de que todavía queda mucho por hacer. Hay muchas familias, muchas madres, muchos familiares que están en cada descubrimiento que se da de restos de los detenidos desaparecidos, tratando de poder cerrar esas heridas que todavía continúan en nuestra sociedad y que todavía, más allá de los avances que haya tenido este gobierno, debemos continuar informando, debemos continuar tratando de poder aportar nuestro granito de arena para que realmente aquellas personas que sienten la falta de un familiar realmente puedan sentirse parte de que son apoyados por nosotros como sociedad. Sí, es un tema que trasciende lo político partidario y se lleva a una escala de humanidad. Así que no es ni un ataque ni una defensa de ningún partido político decir que es una excelente noticia el hallazgo de nuevos restos, porque estamos más cerca de darle paz a una familia que todavía no sabemos cuál es, pero que esperamos en breve y que no tarde meses como la anterior se sepa, y bueno, nos alegre a todos aquellos que estamos preocupados por este tipo de temas. La realidad, como decía, estamos saliendo de estas mini vacaciones, George, aunque nosotros no tuvimos, pero estamos saliendo de estas mini vacaciones y hay nuevos datos. Ya se dejó de bromear sobre el mate, sobre la elección de las fórmulas, ya está aceptado, ya se sabe hacia dónde hay que ir y empiezan a jugar todos los actores. Sí, exactamente. Tenemos que en el día de ayer se presentó una nueva encuesta por parte de Opción Consultores. Esta es la primera encuesta que se da luego de las elecciones de junio, que también tienen como dentro del marco temporal todo lo que es la turbulencia con lo que pasó en el departamento de Artigas, con la renuncia del intendente, de la diputada y de varios funcionarios de esa comuna. Y encontramos prácticamente, para empezar a grandes rasgos, encontramos que en la pregunta que se les hace a los encuestados de si las elecciones fueran el próximo domingo, el 42% respondió que lo haría por el Frente Amplio y el 39% por algún partido de la coalición. Dentro de este 39%, el 20% correspondería al Partido Nacional, el 13% al Partido Colorado, el 4% a Cabildo Abierto y el 2% al Partido Independiente. Luego hay otro 3% que votaría a otros partidos. Acá es donde perfectamente podríamos encontrar, como veníamos diciendo, el partido de Gustavo Salle. Y encontramos un sorprendente 16% que lo haría o tomaría la opción del blanco y el anulado. Se da también en este aspecto una cuestión que tiene que ver también al crecimiento para esta encuesta del Partido Colorado, que venía puntuando cerca del 7-8% al 13%. Y se da una gran caída del Partido Nacional, que tiene su pico, o su piso, mejor dicho, de 20 puntos dentro de lo que es esta última encuesta que se dio a conocer en el día de ayer. Recordamos, el 39%
es para la coalición multicolor y el 42% para el Frente Amplio, según la encuestadora Opción. ¿Marca Salle? Está dentro de ese 3%, el tema es que no se sabe también por los márgenes, estaban marcando como el 1%, por ende, hoy por hoy, con ese 1% está ingresando al Parlamento. Y define un eventual balotaje. Hay que saber si se lo pone como coalición, como Frente Amplio, o si se abre un nuevo frente de verdadero tercer frente, ¿no? Porque Cabildo se proclama como tercer frente, pero vota todos juntos, así que hay que ver cómo actúa. Hablábamos de que se terminaron estas mini vacaciones entre internas y nacionales, se reacomodan muchas fichas en el tablero y... hoy tenemos un invitado, lo dijimos el programa pasado, íbamos a abrir el espectro, íbamos a empezar a tener gente invitada y empezamos con un invitado de gran nivel y acá lo digo a nivel personal, para mí, a nivel de oposición, el mejor senador que tuvo esta legislatura porque machacó como oposición desde el arranque, cuando nadie quería someterse a la enorme aprobación que marcaban las encuestas de este gobierno, machacó. Ahora es muy fácil en campaña electoral salir a decir que este gobierno hizo esto mal, hizo esto otro mal, pero había que animarse en 2020, 2021, así que creo que ya todo el mundo sabe, con lo que dije ya todo el mundo sabe lo que está, pero igual lo voy a presentar. Bienvenido, Daniel Olesker. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá estamos. Bueno, y vamos a tratar de encarar este ciclo hacia adelante de la campaña política, pensando un poco cómo cada uno de los actores dentro de Frente Amplio, dentro de la coalición, se prepara para atacar cada tema. En principio, tu partido, el Partido Socialista, tiene una particularidad que es apoya el plebiscito. Un tema que quedó absolutamente relegado por la realidad de lo candente de la votación de fórmulas, algo que suele pasar en los plebiscitos, pero que ahora tiene el desafío del Partido Socialista, el Partido Comunista y aquellos sectores del Frente Amplio que apoyaron a la central sindical, que es la verdadera impulsora, en ver cómo vuelve el tema a la agenda y cómo se impulsa una eventual victoria. Bien, bueno, sin duda el plebiscito es un tema de esta votación en octubre. Seguramente para el Frente Amplio como colectivo lo principal es ganar la elección y enfrentar los dos modelos de país, inmediatamente hablaremos de ello, pero el plebiscito está en la discusión. Nosotros desde el principio apoyamos este plebiscito en el entendido que ponía sobre discusión tres aspectos centrales de lo que debería ser una reforma de la seguridad social que el Frente se comprometió a encarar a través de un diálogo social si llega, como todos esperamos, a ganar la elección. Y esos tres elementos tenían que ver con tres cosas bien distintas, ¿no? Que tienen que ver con cosas, todas de la seguridad social, obviamente, pero bien distintas. Una respecto a la estructura de la seguridad social, que tiene que ver con los años en los cuales uno se va a jubilar. El Frente se opuso a la subida a los 65 años en la Cámara de Senadores y de Diputados. Se opuso porque entendió que, bueno, por muchas razones que ya expusimos en aquel momento, y por el enorme contingente de personas que iban a quedar en el camino porque entre 60 y 65 años iban a tener dificultades para seguir. Un segundo componente del financiamiento, de la forma de financiar y estructurar los ingresos de la seguridad social, que tiene que ver con la inexistencia de la SAFAP, y luego una cosa que no tiene que ver con la reforma de la seguridad social, que tiene más que ver con la reforma del 89, digamos, ¿no? La que ligó las jubilaciones al índice medio de salarios, que es complementar aquella ligazón entre con que el salario mínimo y la jubilación mínima tengan igual nivel de monto, digamos, ¿no? Esto es, a diferencia de las otras dos, que son de efecto mediato, y por lo tanto lo que hay que discutir, a mi juicio, es si está bien o está mal. Es difícil discutir proyecciones económicas, porque ¿qué sabemos? Cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo, incluso que es mucho más cortoplacista que la seguridad social. Cuando nosotros definimos la reforma del FONASA,
hicimos un cálculo de cuánto costaba el ingreso de los niños al FONASA y adolescentes, que era la primera etapa, y nos dio 75 millones de dólares, y costó 40 y pico. ¿Por qué? Porque los salarios reales de los trabajadores aumentaron mucho, entonces el aporte obrero patronal aumentó mucho y el aporte de rentas generales se redujo para esa misma población de 500.000 niños. Pensemos esto, que esto fue en 2 años, 2005, 3 años, 2006, 2007, 2008, esto en 30 años. Lo que sí tiene un costo inmediato es la igualación de la jubilación mínima con el salario mínimo, y eso depende si tomamos en cuenta personas o prestaciones. Perdón que te interrumpa ahí. Lo que me estás diciendo entonces es que si el salario real no aumenta, se encarece el sistema previsional. Claro, claro, porque el aporte obrero patronal disminuye, digamos, ¿no? A largo plazo, esos salarios más bajos generan jubilaciones más bajas, en fin, hay una cuestión más de largo plazo, pero claramente, si los salarios son más bajos, el financiamiento es menor. Por lo tanto, esta propuesta, este plebiscito, cuesta lo que dicen que cuesta, porque venimos de 4 años sin crecimiento de salario real. Sí, bueno, sí, con 2 años y algo de caída del salario Partiríamos real. De una base mucho más accesible a nivel económico si hubiera crecido. ¿No? Para el inmediato no, porque el salario mínimo sí creció al nivel de la inflación. Entonces, repito, el tercer componente depende si son prestaciones o personas. ¿Por qué? Porque la lógica, no digo que esto sea lo que dice la papeleta, pero la lógica es que lo que se está pensando, lo que pensaron los promotores de esto, lo que se fundamenta en la justicia de que nadie gane menos de 21.000 pesos, que es lo que es el salario mínimo, es que sean personas. Si yo tengo 2 prestaciones, una de 7.000 y una de 30, una jubilación, una pensión, la de 7 no va a 21, porque yo ya tengo un... Pero esto también es discutible porque no está aclarado en la papeleta. Nosotros partimos de la base que son personas porque ese es el espíritu de la norma, y seguramente habrá una ley interpretativa que diga que son personas. Si son personas, esto tiene un costo aproximado inmediato de unos 440 millones de dólares. O sea, un costo accesible, digamos, para digamos, yo qué sé, las transferencias a la caja militar son 600 millones de dólares, en fin, es una accesible. Y esto es lo que vamos a discutir en esta etapa del plebiscito. Pero este plebiscito tiene que ir acompañado, o sea, esta lucha por el plebiscito, de una lucha por cambiar el gobierno nacional. Este es el centro. Y ahí, para mí hay tres cosas que preguntarse. Primero, ¿cuáles son las diferencias entre que gane el Frente Amplio y que gane la coalición que nos gobierna hoy? La segunda, ¿quiénes han sido más perjudicados en este periodo? Y por lo tanto, tenemos que impactar sobre ellos, ¿no? Hacia el próximo gobierno. Y lo tercero, ¿cuáles son las principales variables o las principales cosas que vale la pena poner en debate en la campaña electoral? Te interrumpo un segundo. A ver, fuiste ministro de Desarrollo Social y la pregunta es, generalmente cuando nosotros salimos a la calle vemos que el aumento de la pobreza y de las personas en situación de calle aumentó muchísimo. ¿Cómo ves vos este factor que va de la mano también con que los salarios no crecen como deberían crecer, que los niveles de brecha entre lo que es la patronal y la clase trabajadora se acrecenta? ¿Cómo lo encontrás vos desde tu rol como exministro y como economista también? Ahí voy a eso. Ese era mi segundo punto. Déjame brevemente contar el primero de los 2 modelos y voy al segundo punto, que es cómo está la gente y dónde están los ejes principales. Porque no es lo mismo la situación de calle que el cajero supermercado que perdió salario, digamos, ¿no? Yo creo que a este gobierno lo jodió más al cajero supermercado que a la persona que está en calle. Pero lo voy a fundamentar inmediatamente. Lo primero es la discusión de los 2 modelos. ¿Qué es lo que está en discusión? ¿El crecimiento económico? No está en discusión el crecimiento económico.
pues depende de las condiciones internacionales, las políticas económicas, las coyunturas, podés crecer más o crecer menos. Yo ahora acabo de publicar un trabajo, hoy en la diaria hace como 3 semanas, pero hoy salió un video que lo sintetiza. Durante los 30 años que gobernaron los liberales, 10 la dictadura y 20 blancos y colorados, el salario real cayó un 50%. Cayó 50 con la dictadura y creció 0 en los 20 años de gobiernos blancos y colorados. O sea, terminamos el 2004 con el mismo salario real que el 84. Esto sorprende un poco porque es increíble. No se acuerda de eso, digamos, ¿no? Bueno, en cambio, en esos mismos 30 años el PBI creció 90%. O sea, dicho en una frase, doble de riqueza y mitad de salarios, ¿no? Entonces, y con ajustes muy duros, sobre todo en los primeros años de gobierno, el primer y segundo año de gobierno. Yo también he hecho un trabajo mostrando lo que fueron el primer año y medio de gobierno de la calle Herrera, de Sanguinetti II, de Valle y de la calle Pou. Entonces, lo que la coalición nos propone es un modelo de crecimiento con desigualdad, más o menos. Yo creo que el ajuste más blando de los 4 que hubo post dictadura, ¿no? fue este. ¿Y por qué fue este? Porque no es lo mismo ajustar en el 90, cuando el movimiento sindical estaba desorganizado, recién salía de la dictadura, recién se estaban estableciendo los consejos de salarios, que ahora. Con un movimiento sindical fortalecido, con un movimiento social fortalecido, y con 15 años de gobierno que crearon espaldas a la gente y a los servicios que no se desarman de un día para otro. La economía tiene reglas, ¿no? No es que yo vengo y digo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, muy rápido. En el año 59 los blancos ganaron y dijeron que iban a deshacer el intervencionismo vallista e industrialista. Y no pudieron. Recién la dictadura lo pudo hacer. Porque no se cambian las reglas de una economía simplemente porque yo haga un decreto que digo ahora voy a bajar los aranceles a la industria manufacturera. No cambian, porque hay resistencias sociopolíticas y porque hay reglas económicas. Del otro lado tenemos un modelo que lo que promueve es la igualdad, con los errores y con todas las cosas que ya hemos analizado los frente amplistas sobre los 15 años de gobierno, con el estancamiento del proceso de caída de la desigualdad en el tercer periodo de gobierno, ¿no? El primer periodo mejoró un poco la desigualdad, el segundo gobierno mejoró notablemente la desigualdad y el tercero la empeoró. Pero en 15 años en el balance global hubo una mejora. Hubo mejora por el lado de la relación salarial, por el lado de la relación laboral, por el lado del gasto público social y por algunos otros lados que después, en todo caso, veremos. Entonces, este es el primer punto. El dilema es de dos modelos. O sea, no hay posibilidades intermedias en esto, ¿no? Y además yo creo que todo esto que dije del ajuste más blando, el ajuste más resistido, el ajuste... Cuando vos vas en un segundo gobierno y además lograste que te legitimaran en una elección después de haber hecho un ajuste, viene el ajuste duro. O sea, yo creo que la gente tiene que tener claro que si vuelve a ganar la coalición de gobierno, se acabó la media tinta y viene el ajuste duro. Ahora voy al segundo punto, que es un poco lo que Jorge planteaba. Si partimos de la base que el modelo de ajuste fue el modelo que yo he dado en llamar la U, ¿no? El modelo de la U, es decir, una caída muy grande al principio, cayó el salario real, cayó el empleo, cayó el gasto de salud, cayó el gasto en educación, cayó el gasto en vivienda, y después se estancó a mitad de camino y después recuperó. En algunos casos ya lo recuperó en el 23, en otros lo va a terminar, como el salario real de la educación, lo va a terminar de recuperar en el 24, pero más o menos es una U. En algunos casos la U es un poquito incompleta, en algunos casos es una U mejorada, casi J, porque
porque el 24 va a terminar más arriba del 19, pero en promedio es una U. Si el modelo es de una U, el problema es lo que pasó en el medio, no es lo que pasó ni al principio ni en la punta final. No es la foto, sino la película. Y la película no es igual para todos. Si yo ganaba 100 lucas por mes y me bajaron 5% el salario real durante 3 años y me devolvieron mi salario en el 23, el 24, no tuve grandes daños. Porque yo tenía hoy algunos ahorros y tenía cobertura para bancar un ajuste que fue de naturaleza liviano. Ahora, si yo era el cajero de supermercado y ganaba 29.000 nominales, y ahora gano 34, digamos, la panza de la U me mató. Primero, porque tuve que dejar de consumir cosas esenciales, no como el de 100.000, que seguramente dejó de consumir cosas que para él podrían ser esenciales, o para ella, digamos, no digo que no lo sean, porque la esencialidad es un tema subjetivo, pero no dejó de comer, o no dejó de alquilar, o tuvo un hijo y no pudo hacer la nueva pieza, o bueno, un poquito más arriba quiso comprar un auto porque conseguía buenos créditos y financiamiento y no lo pudo hacer. O no lo cambió. O en verano no se pudo ir de vacaciones, aunque sea a Punta Espinillo, y no es porque Punta Espinillo sea más feo que otros lados, sino porque es más barato. Y más ¿no? cerca. Sí. Es un problema de costos. Entonces, ahí hay un segmento de la población que Andrea Vigorito, una economista que ha trabajado mucho en los temas de desigualdad, ubica en torno al 40% de la población, que incluye el 10% de pobreza del que voy a hablar ahora inmediatamente. Que además los gastos que no se hicieron esenciales sí son ingresos esenciales para quien vive de prestar determinados servicios, porque no cambiar el auto es un lujo que no te das, pero quien vende autos o quien vive del sistema o en el rubro sí siente el no ingreso. Entonces, así como decís que la recorría los barrios, y no estoy hablando del municipio F ni del municipio, no, estoy hablando del municipio C, un lugar, digamos, de relativo buen poder de compra, digamos, ¿no? Y los boliches estaban jodidos, y las ferreterías estaban embromadas, o sea, el mercado interno se golpeó. Y hay una cosa que nunca la vamos a hacer, creo que no lo vamos a saber hasta el 2025, es si la gente no decidió endeudarse para compensar esa panza de la U, o las empresas para no cerrar y no tener que venderle a un oligopolio que estaba en la puerta esperando para comprarle la farmacia o el almacén o el supermercadito, el autoservice, estaba ahí. No sabemos cuánto puede ser, y el endeudamiento puede ser un problema futuro. Ahora hay un proyecto que hizo la Asociación de Tarjetas de Crédito y eso, pero creo que es para los que tienen deudas de hasta 5.000 pesos o... Si tenés deudas de 5.000 pesos, la deuda deja de existir. Si tenés deudas más grandes, ahí lo que hacen es te arman un plan de financiación, pero eso es lo que decís vos, ¿no? A ver qué tanta gente ingresó nuevamente más allá de los que salen. No, pero es una demostración porque es un plan de financiación de deudas de hasta 100.000 pesos que al 2022 estaban en incobrables y abarcan a 790.000 personas. Sí, claro. O sea, es una muestra de el grado de endeudamiento que hay en este país, al punto de que las financieras se alían para tratar de captar y recuperar a una masa de deudores que no iba a solucionar nada, en una muestra de que, bueno, estamos ante procesos que a nosotros nos puede parecer un favor, pero que yo no creo que los dueños de la financiera se junten a hacernos un favor. Y es probable, además, que ese endeudamiento ya viniera de antes de la pandemia, ¿no? O sea, el periodo 2015-2019, con la pérdida de empleos que hubo y demás, venga de antes, pero se administraba, digamos, por parte de los endeudados, y la caída del salario real del 2021 y parte del 22 les imposibilitó administrar. Entonces, ese es un segmento de la población, ¿no? Asalariados o jubilados de bajos ingresos. Y el otro segmento es el más pobre, el que, recordemos que en los 25.000 pesistas, el 80% son no pobres. O sea, hay otro núcleo que está abajo de ese, ¿no? Que es ese 10% dentro del 40%, que son básicamente personas en situación de pobreza. Que esas yo creo que no aumentaron en cantidad, pero se les empeoró la situación.
Bueno, y sobre esos temas vamos a seguir indagando luego de la pausa a la que vamos ahora. Recuerden que pueden pautar también, además de mandar mensajes. Después les damos los medios de comunicación. Así que ahora volvemos con más Punto Crítico. Volvemos con Punto Crítico. Hoy contamos aquí en la mesa con Daniel Olesker. Daniel, venías hablando más o menos de las cuestiones que tienen que ver a las personas que cobran 25.000 pesos y cómo los impacta tanto la reducción o la nula recuperación salarial con, por ejemplo, el endeudamiento, que era lo que veníamos comentando. Sí, por eso el tema salarial es un tema crucial para el futuro, digamos, ¿no? Y el tema del empleo. Son dos temas cruciales, tanto para este segmento como para el propio 10% de personas que siguen en situación de pobreza, que yo creo que además, como tú decías al principio, se le ha empeorado la situación porque han aumentado las situaciones en calle, y ha habido menos presencia del gobierno para respaldarlos. El gobierno, si vos mirás el presupuesto del MIES, es una cosa genial. Aumentó 18% respecto a 2019. O sea, efectivamente tiene más plata. A diferencia de salud, educación, vivienda, que tuvieron menos plata, aunque ahora con la U recuperaron. MIES nunca tuvo una caída en sus presupuestos. Sin embargo, cerraron casi todos los programas de apoyo a las personas y lo transformaron en canastas y tarjetas, digamos, ¿no? O sea, entonces, me parece que el centro de la cuestión es el salario y el empleo, y ahí quiero decir solo una cosa bien corta, pero la política salarial y la política de empleo necesitan ser direccionadas. Y yo creo que para mí hay que aprender de la experiencia del segundo gobierno del Frente, cuando incorporamos en la cuarta y en la quinta ronda de Consejo de Salarios los aumentos diferenciados para los salarios sumergidos, digamos, ¿no? Yo creo que hay que ir hacia pautas salariales que privilegien esa mitad de los asalariados, o capaz que es un poco más, no sé, hay que hacer los cálculos, que tienen salarios sumergidos. Y en el tema del empleo, el problema no es el empleo. ¿Por qué estamos tan mal de empleo en términos no de volumen de empleo, porque este gobierno creó bastantes puestos de trabajo, sino en calidad de empleo? ¿Y por qué hace 10 años que el empleo está en calidad estancado? Por un problema de estructura productiva. Nosotros hemos insistido mucho, mira, yo dije que el modelo de exportación primaria y no agregar valor estaba agotado el 13 de abril de 2013 en un comité central del Partido Socialista, y salió en la declaración del Partido Socialista. En el 13, porque en el 13 ya había signos de agotamiento del modelo productivo. Y desde el 15 en adelante se notó. Entonces hay que cambiar la estructura productiva. Nosotros pensamos, y lo hemos dicho, bueno, el Frente lo piensa, está en el programa, incluso hay ejemplos de sectores, pero nosotros en el Partido Socialista pensamos especialmente que el centro de la política tiene que ser el cambio en la matriz productiva. Y yo comparto la idea de que no hay que dejar a nadie atrás. Pero no es lo mismo no dejar a nadie atrás hoy que en el 2005. En el 2005 había 40% de personas en situación de pobreza. Entonces no dejar atrás a nadie era trabajar con ellos en su mejora. Hoy no dejar atrás a nadie es avanzar en la estructura productiva, avanzar en ciencia y tecnología, avanzar en innovación, agregar valor, meter industria de vacunas, industria de medicamentos, meter industria de muebles y de papel en el complejo maderero forestal que hoy solo exporta rolos, porque podemos discutir si está bien o no que haya agregar valor, básicamente, agregar valor. Y no vender solamente commodities. Agregar valor, porque eso es lo que genera empleo. Entonces, la principal estrategia de un próximo gobierno del Frente, porque es la que abarca todo, es una estrategia de cambio en la matriz productiva que agregue valor. Va a haber que hacer políticas de acompañamiento a los sectores que están más jorobados, va a haber que esta política agresiva de los salarios sumergidos, va a haber que recuperar algunas de las cosas que se perdieron en salud, educación y vivienda, pero repito, el ajuste blando
hace que no tengamos que recuperar tanto. ACE tiene el mismo presupuesto que teníamos en 2019. Es un problema de orientación del gasto. Claro, vos decís así, qué horrible, ¿no? Esto de expresión. Claro, ¿cómo pueden faltar medicamentos cuando hay 1.500 millones de dólares de presupuesto? Nosotros dejamos con 1.200, los dólares son distintos, pero ¿cómo puede pasar eso? Pasa eso porque hay un mal uso de los recursos públicos. Pero los recursos están. Cuando sumamos el 25, el presupuesto de ACE del que vamos a disponer, porque va a ser el mismo que el 24, porque el 25 no hay presupuesto, son 1.500 millones de dólares. Y el presupuesto de la educación va a ser 2.500, de la NEP, perdón. Vamos a tener un problema en vivienda, porque el presupuesto está muy alicaído, lo bajaron mucho, tiraron para atrás, y eso no se arranca de primera rápidamente. Ese va a ser un problema. Pero los demás, no. Es un problema de reorganizar los recursos y de poner en marcha un nuevo modelo productivo. Eso para nosotros, como Partido Socialista y el Frente Amplio así lo dice en su programa, es la clave. Si entendemos que eso es, si no, vamos a gobernar mejor que ellos, vamos a distribuir un poco la riqueza del crecimiento, vamos a mejorar un poquito la situación de pobreza, pero no vamos a resolver los problemas estructurales. Porque la pobreza infantil no es un problema de los niños, es un problema de los padres. Y el problema de los padres o madres es el empleo, la vivienda, el trabajo y la vivienda. Y el trabajo y la vivienda se resuelven con políticas estructurales con fuerte cambio en el financiamiento. Es tal cual. Cuando hablas del cambio de la matriz o del modelo productivo, hablas de aportarle valor a cada una de las cadenas productivas que ya tenemos. No es vamos a poner una base espacial y vamos a empezar a hacer satélites para el mundo. Es en vez de exportar ganado en pie, vamos a buscar la manera de empezar a exportar los productos con mucho más valor agregado, más trabajo uruguayo. No solo. Bueno, no. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente estamos hablando de sectores que ya existen, digamos, ¿no? Pero no necesariamente son agregados de recursos naturales. Uruguay tiene una estructura bastante buena de producción en otras áreas que no son recursos naturales que hay que potenciar. Todo el área de conocimiento, de software, de tecnología, el área de los medicamentos, el área de la tecnología sanitaria, de las vacunas, esos son sectores a los cuales y hay buena experiencia, no te digo tanto de superdesarrollo, pero en el segundo gobierno del Frente, cuando Roberto Kramerman fue ministro de Industria, y fue un gran ministro de Industria, Roberto, que empujó mucho los estudios de competitividad de las cadenas agroalimentarias, como la forestal, en la que él trabajó mucho, y la cárnica, y las cadenas no derivadas de recursos naturales. O sea, hay mucho camino por hacer por ahí. El tema es que todo eso tiene un punto crítico, llamémosle, que es la escala de producción en el Uruguay. Muchas de esas actividades es difícil pensarlas en la escala que tiene el Uruguay. Y por eso es trascendente la integración con la región. Algunas de las actividades que se promovieron en la industria, por ejemplo las barcazas, que generó mucho laburo en Uruguay, que la industria metalúrgica movió, que la UTU trabajó mucho en eso, se hicieron por acuerdos con Brasil. En la dictadura, el crecimiento de FUNSA fue por el convenio con Autopartes con Brasil, que decía que cada vez que Uruguay le compraba un auto a Brasil estaba obligado a comprar autopartes en Uruguay por un X%. Entonces eran neumáticos, por eso FUNSA se promovió mucho, o alfombras, o espejos, ese tipo de convenios son muy importantes. Lo que pasa es que no es fácil negociar con la clase industrial brasileña, ¿no? Aún con los cambios políticos favorables que tuvimos durante nuestros periodos de gobierno. Y estás marcando una postura completamente opuesta a la de este gobierno de el Mercosur nos sirve, vamos por la nuestra. Porque a este gobierno le interesan las exportaciones primarias. No está preocupado por la industria manufacturera. La Cámara de Industrias ha sido bastante crítica de este gobierno. La Cámara de Industria ha dicho, y los sindicatos industriales de la central han dicho que estamos en un momento crítico de la industria manufacturera
en Uruguay. Su visión son los exportadores primarios y los sectores de servicios, el sistema financiero, las grandes corporaciones turísticas, las grandes corporaciones de construcción, y las grandes cadenas comerciales, que obviamente se aprovechan de un dólar barato para traer productos más baratos al mercado interno, aunque después no siempre los reflejan en los precios finales de los bienes. En un posible gobierno del Frente Amplio, ¿no? ¿Dónde crees vos que hay que ponerle foco para que realmente se desarrolle el país o empiece a caminar hacia el desarrollo, donde se genere empleo de calidad y donde realmente el país sienta un impulso hacia especializaciones en ciertos rubros? ¿Dónde encontrás vos más o menos que podría ser el foco hoy por hoy con esto que decís? Bueno, para mí hay tres cosas ahí. Una institucional, una de instrumentos de política y otra de sectorial. Desde el punto de vista institucional, yo creo que la clave es algo que se hizo en los gobiernos del Frente, particularmente en el segundo y en el tercero, que es tener un gabinete productivo. Tener, digamos, un conjunto de ministros del área productiva que piensen colectivamente. Una hoja de ruta. Una hoja de ruta que sea agroindustrial, que sea industrial de servicios, que sea industrial turística, en fin, que tenga todos esos ingredientes, que piense la innovación, ¿no? Que piense la innovación desde ahí. El otro día en actividad con Metediera estaba Eduardo Manta, ex decano de Química y que está en el polo tecnológico de Pando. O sea, hay cantidad de cosas que se pueden hacer, cantidad de innovaciones que se están haciendo en Uruguay que necesitan un financiamiento para trasladarse a la esfera productiva. Entonces, desde el punto de vista institucional, eso. Y yo creo que adquiere un rol muy protagónico el Ministerio de Industria y un rol central a la OPP como cabeza de conducción de ese gabinete productivo. Desde el punto de vista de los instrumentos, no hay nada que innovar. Nosotros tenemos un instrumento que es la Ley de Inversiones. ¿Qué dice la Ley de Inversiones? La Ley de Inversiones dice que si tú presentás un proyecto que yo te lo declaro de interés nacional, vas a tener exoneraciones. En el año 23, la Ley de Inversiones se exoneró por $600 millones. Un volumen muy significativo de exoneraciones. ¿A cambio de qué? Básicamente, hasta el 2008, desde el 96 que la creó Sanguinetti, hasta el 2008 que nosotros la reglamentamos, a cambio de nada. O sea, a cambio de que invirtieras. En 2008 nosotros le pusimos condiciones a esa inversión. Pero fueron condiciones transversales. Es decir, no importa qué actividad sea. Lo que hacés, tenés que crear ese empleo, tenés que localizarte en un territorio de menor desarrollo, sea departamento o localidad. Para potenciarlo, obviamente. Para potenciarlo, y tenés que generar tecnologías diferentes. Y con esos tres vos punteabas, hacías un setup y le decía, te exonero 0, te exonero 10 o te exonero el 100% de los impuestos de la inversión. Yo creo que hay que ahora ir, con esta lógica que hablaba hoy, a decir, es para determinados sectores, ¿no? ¿Va a coincidir que generen empleo? Probablemente. ¿Va a coincidir que se instalen en lugares? Puede ser o no. Lo que importa es que esos sectores, que alguien que va a agregar valor, no asuma el riesgo solo. Porque si asume el riesgo solo no lo va a hacer. Ahí quiero entrar con una cuestión que es, vos venís hablando de que este ajuste es el más blando y venís hablando de que algunas mejoras que sucedieron durante los gobiernos del Frente Amplio no fueron lo suficientemente notorias. Si no malentiendo, lo que estás diciendo es que si un suceso no es lo suficientemente fuerte como para meterse en la casa, no va a entrar a la casa a través de, pongámosle, los medios. Entonces, un gobierno que no es lo suficientemente bueno como para notarse, depende de la narrativa de si realmente terminó siendo bueno para la percepción, y un gobierno no lo suficientemente malo como para notarse, depende de la narrativa para lo que la población va a terminar percibiendo. En ese tema haces la advertencia que un nuevo gobierno de la coalición podría ser más intenso porque está legitimado por el primero y autorregulado en un efecto, en un daño colateral de la resistencia sindical. Es un daño colateral porque termina legitimando y el gobierno termina saliendo a decir, vieron que no hicimos las cosas que nos decían, no las hicieron porque no se les permitió. ¿Cómo se plantea el Frente Amplio y en particular el Partido Socialista este discurso que a veces es histórico pero que se termina diluyendo en la interna, en las decisiones internas, de decir
queremos cambios que entren a la casa y no que estemos supeditados a que los medios lo cuenten y terminen marcando una diferencia en la realidad de la gente que sea absolutamente perceptible. Total, sí, es así. Lo primero es tal cual lo que tú decís. Cuando terminó el segundo gobierno del Frente, tú, medio minuto para decir esto, tú mirás la votación del Frente Amplio al norte del Río Negro y en todas creció el Frente. Eso fue el segundo gobierno del Frente y particularmente el presidente Mujica, digamos que nos involucró en una decisión de priorizar la presencia del MIDES, de salud pública, de ganadería, de vivienda en el interior del país. Y el tercer gobierno no tuvo mucho que mostrar. Esa es mi opinión, digamos. Ellos tienen para mostrar más menos. Tampoco les fue tan bien. ¿Cuál es la discusión principal para mí? Esto que yo decía hoy al principio. ¿Qué miramos? ¿La foto o la película? ¿Qué le decimos a las personas? Y yo creo que más allá de que la única manera de hacerlo es entrando a las casas, porque nosotros no tenemos la capacidad en los medios para hacerlo, lo que tenemos que transmitirle es el malestar con el quinqueño. Que si la economía creció, ahora lleva 3, pero va a crecer 5 o 6%, les tendría que haber ido mejor. Que si le fue mal en el 20 porque estaba la pandemia, no tienen por qué haberle ido mal en el 21 y en el 22 cuando la economía creció y el salario siguió cayendo y la jubilación siguió cayendo. Si ahora empieza a haber plata en los hospitales, podría haber habido en el 21, en el 22 y en el 23, porque la economía ya estaba mejor, que no había por qué haber suspendido los convenios, los concursos los sorteos de vivienda en el 21 y en el 22 o reducirlos a la mitad. Eso me parece que es el punto central sobre el cual se tiene que asentar la campaña, tratando de llegar a ese segmento de personas. Estoy hablando de los temas socioeconómicos. Después hay una discusión sobre temas de seguridad, temas de corrupción, que yo creo que está bien ponerlos sobre la mesa porque les ha ido mal en los dos. Tengo más dudas cuánto impactan en la lógica electoral en relación al bolsillo, que impacta mucho más, digamos, ¿no? Pero para mí hay que entrar por esa lógica y tener claridad de que no vamos a encontrar un escenario de caos. Porque si creemos que vamos a ir con la fusta bajo el brazo y que como la gente está tan mal, nos va a decir, vengan que queremos cambiar, eso puede pasar en algún municipio de Montevideo. No dudo que pase en algún lugar. Y puede pasar en algún lugar del litoral. Y puede pasar en algún municipio de Canelones. Yo ahora estoy trabajando y veo las diferencias notorias entre algunas zonas y otras. Pero eso va a pasar en el centro del país, donde el empleo generado por UPM y luego por el tren fue fantástico. Claro, ahora está en esa situación de declive y la gente... Porque ese es el otro punto que me parece que hay que entrarle a la gente. La seguridad versus la incertidumbre. Iba a decir inseguridad, pero para que no se confunda con inseguridades. Seguridad versus incertidumbre. Con el Frente, la gente tenía seguridades. Porque sabía que al año siguiente iba a tener más salario que el año anterior. Y que la jubilación, y si era jubilado iba a tener más jubilación. Porque sabía que el salario real tenía tendencia creciente. Entonces podía planificar el año siguiente, hacer el cuarto del niño que iba a nacer, o cambiar el auto, o hacer un viaje. Hoy no puede planificar, no sabe qué le va a pasar mañana ni pasado. No sabe qué estabilidad tiene su empleo, no sabe qué va a pasar con su salario real. Entonces, yo creo que eso también hay que manejarlo mucho en la campaña electoral. Si a esa incertidumbre de que no sabe qué le va a pasar, le sumamos esta regla, porque es una regla hoy, de que el primer año de gobierno de blancos y colorados siempre es con salario y gasto público a la baja, tenemos un buen elemento para que los dos modelos también se enfrenten en seguridad versus incertidumbre. Atacar el inmediatismo, tratar de valorar el gobierno como un conjunto, explicar la U, que yo bien recuerdo que en la pandemia vos hablabas de una recuperación en B, y hubo una recuperación en B, sí, la recuperación para los Maya Oro, claro, que así como bajaron por el problema de la pandemia, recuperaron inmediatamente. La panza de la U fue para todos los demás.
La panza de la U fue para todos los demás. Fue también para las políticas públicas, ¿no? O sea, para los organismos. Fíjate que la ANEP hoy tiene el mismo presupuesto en el 23, la revisión dice que tiene el mismo presupuesto que el 2019, ¿no? 101 respecto al 100 de 2019. Y la UDELAR, 99 respecto al 100. O sea, que ANEP y UDELAR están igual que en el 2019. Sin embargo, si hubieran tenido, no igual el 23 y el 19, igual el 20, el 21 y el 22, o sea, todos igual al 19, hubieran tenido en el cuatrienio la ANEP 230 millones más y la UDELAR 70 millones más. O sea, perdieron 300 millones de dólares. Si los salarios de la ANEP y la UDELAR, bueno, la ANEP son más, pero ponele, son el 70% de eso, quiere decir que hay un 30, casi 100 millones de dólares que se perdieron en gasto de funcionamiento, ¿no? Se perdieron en lo que es el gasto educativo, digamos, además de lo que se perdieron salarios por los trabajadores. Y no se perdieron este año porque justamente tenemos la oportunidad de ir a las urnas. Si no, claro, nada claro, indica que no habría seguido. Y el 24 todavía va a ser un poco más. También es verdad que la caída de la inflación les adelantó un poco la recuperación, digamos, ¿no? Aunque les complicó un poco el gasto. Y también es verdad, y esto es una cosa que yo digo siempre, cuando tú mirás, el salario real del 23 es 100 respecto al 2019. Pero hay gente en 102, 103, y hay gente en 96, 97, y otros en 95. ¿Cuál es la diferencia? La fortaleza sindical. ¿Quiénes están en 102, 103? El SINTEP, la FOICA, el ZUNCA, el CIMA, la FUS, esos son los que están, y algunos más, me estoy olvidando de algunos. Algunos están abajo porque no les dejaron, los obligaron a no recuperar, como en la gastronomía, por la crisis del sistema, y otros porque no tuvieron o sea, porque el gobierno había dicho que íbamos a llegar al 19 en el 24, y llegamos en el 23, y eso no es mérito del gobierno. Yo hice un pequeño trabajito donde comparé el indicador, hice un índice testigo, comparé el indicador de las pautas del gobierno con el indicador de la realidad. Y te da eso, te da que en uno llegabas en el 24 el salario del 19 y otro llegaste al 23. O sea que las organizaciones sociales son, primero, esa válvula de escape que permite que no se exceda el gobierno y como daño colateral lo terminan favoreciendo, pero no importa, porque el objetivo en realidad es otro, no se persigue una especulación electoral, se persigue el bienestar de sus afiliados y de la población en general. Sí, hay mucha discusión sobre si el PCNT no debía haber hecho otra cosa cuando el convenio puente del ajuste. Yo creo que hizo bien en lo que hizo, pero entiendo que esto es discutible, que hay mucha gente que piensa distinto, incluso en el PS hay mucha gente que piensa distinto a esto. Yo creo que hizo bien, y que hizo bien el cálculo político de cómo trabajar después. Sí, son un montón de visiones, mismo en la interna, mismo en las organizaciones sociales hay discusiones, pero la verdad, y acá va una opinión, discutir después es muy fácil. No, era una situación especial, era el retorno de la derecha al gobierno, era la formación de una coalición que no era la blanquicolorada de siempre, tenía otros elementos que también en su momento generaban cierta incertidumbre sobre hacia dónde iban a arrancar. Porque cuanto más desde la derecha tironean, más nunca sabes hasta dónde puedes caer si te tropezás. Entonces la estabilidad se vuelve un valor mucho más importante. La postura del PS sobre el plebiscito quedó más que clara. Es difícil, todos los plebiscitos son difíciles, pero queda claro que no abandonan. La perspectiva de mirar un gobierno como un quinquenio y no mirarlo como un momento, que yo creo que a medida que avanza el tiempo es un desafío aún más complicado porque la inmediatez social es cada vez mayor, pero bueno, ahí está el desafío y hay una línea clara de trabajo. Uno puede decir que no se tomaron vacaciones de las internas, hay una línea bastante clara de trabajo. No, hay una línea de trabajo clara, hay un énfasis en ese sector, digamos, ¿no? O sea, el Frente se tiene que preocupar por toda la población que aspira a que lo vote. Nosotros también nos preocupamos por toda la población, pero particularmente debemos preocuparnos por la clase trabajadora y en particular por los trabajadores de menores ingresos que tuvieron este impacto fuerte
de los daños de la U, trabajadores, jubilados, cuentapropistas, en fin, digamos, no digo trabajadores en un sentido general del término. Creo que también hay algunas cosas que habrá que reflexionar si el Frente llega al gobierno sobre qué cosas de la LUC hay que repensar. Hay algunas medio obvias, como por ejemplo la participación de los docentes en los consejos de educación. Me parece que eso no hay mucha discusión. Nosotros lo votamos en contra, no lo queremos, y entiendo que fue un factor muy importante de cambio que hizo el Frente, porque el tema de la participación social también es un tema relevante porque la participación social hace al diseño de las políticas públicas, ¿no? No es lo mismo que haya docentes o que no los haya. Aunque estén en minoría, los dos que están en el CODICEN luchan denodadamente contra un CODICEN de derecha, pero hacen cosas. Y a nosotros nos pasó, en la Junta Nacional de Salud también pasó eso. Tenemos que también pensar, yo decía, el otro día me tocó ir a la FUS a intervenir, y decía, cuando nosotros decidimos quién integraba la Junta Nacional de Salud, 2/3 lo teníamos claro. Teníamos claro que el representante de los trabajadores era del PCNT. No íbamos a hacer elección con voto secreto, no sé nada, íbamos al PCNT, fuimos con Marita al PCNT y le dijimos, el PCNT lo designa, y el PCNT designó a la FUS. ¿Ah? Ahí hubo un poco de lío con el SMU, que no integra el PCNT, bueno, al final se arregló un poco ese lío. Con las empresas tampoco teníamos mucha cuestión. Hay 40 instituciones de asistencia médica, las ordenamos por número de afiliados, y las que tenían más afiliados eran los que tenían la representación. Pero no tuvimos claridad en cuanto a los usuarios, porque no hay organizaciones tan representativas. Entonces debimos ir a una elección general, donde se presentaran organizaciones, no personas. Por lo menos yo creo que no deberían presentarse personas, sino organizaciones, y que las organizaciones compitieran electoralmente, y el que ganaba era el representante de los usuarios en la JUNASA y en ACE, porque tienen 2 lugares los usuarios, ¿no? En un caso son todos los usuarios del sistema de salud, en otro son solo los usuarios de ACE. Y no lo hicimos, y la ley decía que en 6 meses íbamos a reglamentar esto que yo estoy diciendo. Y Elena Clavé, una compañeraza que ya no está con nosotros, que fue mi subdirectora de la JUNASA cuando yo fui ministro, impulsó eso en el Parlamento y no tuvimos suerte. Yo creo que en el próximo periodo hay que ir a eso, hay que ir a fortalecer la participación social con mecanismos de este tipo que estimulen no solo la participación social, sino la organización para participar. Ya que vos nombrabas esto que fuiste ministro de Salud, que estuviste involucrado también con el tema de cómo se plantean, por ejemplo, las mutualistas. Con esto último que se sabe del CASMU y sabiendo lo que pasó con Casa de Galicia, ¿cómo interpretás vos que directamente encontramos esta avanzada contra los socios por un lado y contra los trabajadores por el otro? Bueno, no sé muy bien. Yo creo primero que son 2 casos distintos. Yo creo que Casa Galicia era una institución que no tenía destino. Y habrá sido mejor. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado en el gobierno, hubiéramos hecho el cierre de otra manera, como lo propusimos en la ley, porque nosotros propusimos cambios a la ley que ellos propusieron, los votamos y ellos no los implementaron. CASMU es una institución que para mí, se intervenga o no, eso es otra discusión, es para conservarla, porque no tiene condiciones de inviabilidad como tenía. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Yo creo que vamos a encontrar instituciones fortalecidas desde el punto de vista de los usuarios, pero con mucho manejo interno complicado. Y me voy a referir a 2 solamente para terminar. Un manejo complicado es la tercerización de los servicios. Eso han hecho mucho, y eso que a veces puede parecer que reduce costos, finalmente no es tan así. Y lo segundo, lo de los socios VIP, que si bien todavía entiendo que es marginal en el volumen de recursos, no sé, CASMU tiene 180.000 usuarios, no sé cuántos VIP tiene, pero entiendo que es una acción ordinaria. Lo que no se puede hacer, o sea, está permitido que haya socios VIP. Lo que no se puede hacer es usar recursos públicos del FONASA para financiar eso. Y esto se resuelve muy sencillo. Yo lo dije el otro día también en la actividad de la FUS. Una contabilidad en la que están los ingresos del FONASA y los gastos que derivan de los usuarios FONASA, y una caja VIP donde los VIP
pagan ese complemento, yo no sé cuántos son, 4.000 pesos, 5.000 pesos, eso va a la caja y los beneficios adicionales que tienen por servir se financian solo con esa caja. Entonces, si es así, seguramente el fenómeno se va a amortiguar mucho, porque hoy parte del negocio es mezclar los recursos. Sin duda, la verdad, interesantísimo. Pudimos hasta pudimos tocar un tema de suma actualidad, como es la situación del CASMU, porque bueno, Daniel Olesker da para todo. Le preguntaría hasta los resultados de la eliminatoria o de los Juegos Olímpicos, que él siempre tiene un análisis certero para dar. Pero bueno, llegamos al final de este programa de Punto Crítico. Un saludo a todos. Nos encontramos nuevamente el martes que viene. Un agradecimiento a Daniel por venir. Y bueno, interactúen en las redes. El programa se sube seguramente mañana o pasado como mucho, si anda el WeTransfer. Así que ahí estaremos. Nos encontramos el próximo martes. No se olviden que estamos en Spotify, estamos en YouTube. Y como decía Lucas, nos pueden contactar tanto por WhatsApp como por nuestras redes sociales. Muchas gracias.